Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente en el figurón. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, luego de unas merecidas vacaciones del programa. Este es un espacio que, como lo decimos siempre, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. Salimos también en Santo Domingo y en parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Ojalá nos escuchen hasta allá. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos y comentar el programa en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Aprovecho también, como siempre lo hacemos, para saludar a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales que está haciendo malabares para que el programa, dadas las condiciones del país, pueda llegar a ustedes y en general a todo el equipo de producción. Esta tarde, como no puede ser de otra manera, queremos conversar sobre el siniestro o los siniestros apagones del gobierno de Daniel Noboa. Y para conversar al respecto están ya con nosotros Ramiro Aguilar, él es abogado, Marco Flores, economista, y en breve se suma también Alejandra Santillana, directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera hacer una breve introducción o compartir con ustedes una breve introducción que ha preparado el equipo de producción del programa sobre el tema que nos convoca esta tarde. Como saben, hoy, lunes 23 de septiembre, el ministro de Energía de Noboa habló de la crisis energética del país en una frase que resume a cabalidad la total falta de dirección estatal y de proyecto de país de las grandes élites que nos gobiernan hace ya 7 años. Dijo el ministro hoy, solo hay 2 caminos para enfrentar la crisis eléctrica, que llueva o hacer cortes de luz. En otras palabras, dependemos de la naturaleza, de Dios, dijo el ministro, y si ella nos falla, estamos condenados a racionamientos continuos en los próximos días. Es de conocimiento público, sin embargo, que este periodo de estiaje estaba previsto tiempo atrás y que la gestión del sistema energético ante dicho escenario requería de planificación, inversión, decisión y preocupación por los asuntos comunes. Algo que puede resumirse simplemente en la idea de que se requería y se requiere un Estado dinámico, eficaz y concernido con los problemas de las mayorías. Pero es precisamente esa idea del Estado la que ha sido pulverizada en estos años bajo el dogma de la austeridad y la total ausencia de una visión de patria por parte de las élites que nos gobiernan. Instituciones débiles, burocracia despedida, inversiones paralizadas, planificación diabolizada, desprecio por lo público y un largo etcétera. El siniestro apagón de Daniel Noboa es apenas el síntoma más visible hoy en día de la devastación estatal, el abandono de la inversión pública y la estrechez de miras de las grandes familias que nos gobiernan. 7 años vamos ya sin proyecto nacional y con una pura lógica de poder. Estas se encarnan hoy en las tinieblas que nos rondan. No solo no hay luz, apenas queda esperanza. Y en todo este panorama llega además Noboa a vendernos miedo, a tratar de arrinconar a la sociedad mientras dice que la protege cuando anuncia estado de sitio y movilización de la fuerza pública para las horas sin luz. Siniestro es esto, porque en cada crisis se despliega la clave de la inseguridad y se construye la narrativa de que policías y militares nos protegerán. Todo problema del país es presentado como un asunto de seguridad, ante el cual tenemos la oferta de mano dura de un presidente que hace ademanes buquelescos y nunca expresa la mínima empatía con los problemas de la gente. La política del miedo, la fuerza, es lo único que aún dispone el poder para sostenerse en el tiempo, con o sin luz. Con esto arrancamos Frente Radiosa. Bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. No lo soñé. Radio Pichincha.
Bueno, ahora sí quisiera dar la bienvenida nuevamente a nuestros invitados, a Ramiro, a Alejandra, Marcos, por acompañarnos esta tarde y hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. En términos amplios, quisiera arrancar preguntándoles cómo leer esta crisis energética. ¿Qué es lo que realmente está apagado en el país hace ya 7 años? Bienvenido, Ramiro, comenzamos contigo. Un gusto, un saludo muy cordial, Alejandra. Marco, te veo a los años, te veo bien, un abrazo grande, un abrazo a todos los oyentes. Mira, el problema de esto es que además de las pérdidas económicas, del sinsabor, del enojo, de la improvisación, hay una sensación de autocompasión, es decir, una especie de así mismo es. Así mismo es, nos llueve, así mismo es verano, así mismo es, hay sequía, así mismo es, hay que rezar. Y esto no es un tema de autocompadecerse. La energía eléctrica es un servicio público, la generación de energía es un servicio público, no gratuito además. Es decir, la gente paga por la prestación del servicio. Y el gobierno sabía perfectamente que venía el estiaje, consecuencia de todo fenómeno del Niño. Todo fenómeno del Niño viene acompañado con estiaje. El gobierno sabía perfectamente que era importante suplir la generación hidroeléctrica y lo único que alcanzó a hacer, controvertido y mal, es traer una barcaza turca que, según ellos, hizo el favor de cruzarse el océano para ver si le contrataban o no. Entonces, en este marco de improvisación, de incompetencia, el que pierde sustancialmente es el país. Aquí mismo en la radio están en este momento haciéndose 8 para poder hacer el programa. El que pierde es el país. Y esta sensación se suma además a una macro sensación de fracaso. Yo creo que eso es lo que más daño nos está haciendo a los ecuatorianos. Nos estamos aclimatando al fracaso, nos estamos aclimatando a la deficiencia, a la violencia, a la muerte, a la enfermedad, y estamos dejando pasar esto como algo cotidiano. Y eso es algo que no podemos hacer porque estamos volviendo cotidiano el dolor, la incompetencia, el discurso ridículo, la propaganda fácil. Y quienes perdemos somos los ecuatorianos, somos nosotros. Es decir, finalmente Novoa está fuera del país, tomándose un helado, paseándose, esa es su vida. Y los que estamos lidiando con las consecuencias de esto son los ecuatorianos. Somos los ecuatorianos. De acuerdo, Ramiro, muchas gracias. Marco, antes te aumenté una S, me parece. Te doy la bienvenida también y arrancar preguntándote también tu lectura sobre esta crisis energética en el plano más amplio, ¿no? Bienvenido. Gracias, Isabel. Un gusto saludarte a ti, a tu audiencia. Un abrazo especialísimo para Ramiro, un querido amigo. Un gusto compartir con él y también con Alejandra. Lo que vive el Ecuador no viene de la nada. Sin duda alguna, los gobiernos que se han sucedido, estos 3 últimos gobiernos, Moreno, Lasso, Noboa, son grandes causantes de lo que está viviendo el país. Cada uno en el ámbito del tiempo que desempeñó las funciones. Pero también hay un segundo protagonista importante, si hemos de ser justos, y es la gente. No voy a repetir lo que ha dicho ya Ramiro, porque coincido plenamente con el análisis que él hace. Pero aquí la gente se resigna. Y cuando la gente se resigna, viene inmediatamente el abuso, vienen los gravísimos problemas que no se resuelven, porque la gente ha tenido 7 años y durante 7 años ha venido sucediendo lo mismo, es más, cada vez ha ido empeorando. Y la gente ha seguido en la misma línea de conducta, ha seguido votando por gobiernos neoliberales. Moreno se entregó a la extrema derecha de este país y se entregó por intereses personales. Y luego la gente aquí, hasta los indígenas, votaron por un banquero. La Sierra Central votó por un banquero. No me vengan a decir que el pueblo nunca se equivoca. Esta es una demostración de que el pueblo se equivoca y se equivoca a menudo.
Y luego, la cereza del pastel, Novoa. Novoa que andaba con el 3%. Sabemos lo que ocurrió, el asesinato de Villavicencio, en fin. Y de pronto Novoa inesperadamente es presidente, sin reunir las condiciones, ninguno de los tres, las condiciones básicas como para ser mandatario de este país. Es decir, no voy a hablar de gente ilustrada, ¿no? La ilustración probablemente no cabe aquí, pero por lo menos gente preparada, gente con experiencia y con un equipo de trabajo realmente eficiente, solvente, eficaz. Nada de eso ha ocurrido. El denominador común de estos tres gobiernos han sido el defender sus intereses propios y el liquidar el interés público. Debo dar simplemente dos cifras porque no quiero llenarles de cifras, pero creo que hay que sustentar lo que se dice en economía con las cifras, con los respaldos, y las cifras que les voy a dar son cifras oficiales. Lo que está ocurriendo en el sector eléctrico es lo mismo que bajo otras circunstancias ocurre con los hospitales del país, ocurre con la obra pública, lo que ocurre con los sistemas de educación. Los servicios públicos han sido liquidados en el Ecuador. Cuando yo hablo de la inversión pública, siempre digo, no es que la inversión pública ha disminuido, la inversión pública ha sido destruida. Y ha sido destruida, y van a ver las cifras ustedes, básicamente por dos razones. La primera, porque a los neoliberales les interesa reducir lo que ellos llaman el Estado obeso. Pero les interesa reducir el Estado obeso para ellos hacer negocios con el Estado obeso. El tamaño del Estado ecuatoriano no es el problema aquí en el Ecuador. El problema aquí es la pobreza, es un problema fundamental. Y digo, el tamaño del Estado no es el problema, más allá de que habrán instituciones donde hay exceso de personal, donde las cosas no marchan bien y podrían marchar mucho mejor sin duda. El problema del Estado ecuatoriano es su falta de eficiencia y de eficacia. Eficiencia para hacerlo en el menor tiempo posible y eficacia para lograr el propósito, lograr el objetivo. Pero eso se puede arreglar si hay un gobierno diferente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? El Estado ecuatoriano entra en una vorágine brutal, incrementando la deuda pública. Y Correa la deja en 42 mil millones de dólares en mayo del 2017, pero deja 3 mil millones de dólares en caja de las instituciones públicas, es decir, deja por debajo del 40% del PIB. Y hoy en día, es decir, en un poco más de 7 años, tenemos una deuda pública de 81.400 millones de dólares, es decir, más que se duplicó, pero sin duplicar, sin mejorar los activos, solo crecieron los pasivos. Entonces, el 25% del presupuesto del Estado se va para pagar la deuda. Este año hay que pagar 8.500 millones de dólares en capital e intereses. Entonces falta plata para todo lo demás. Y aquí es donde entran los neoliberales. Entonces, los neoliberales, que en realidad estos economistas neoliberales criollos que hay aquí, sí hemos de ser sinceros y hemos de hablar con la propiedad que se debe hablar. Lo único que son los corsarios, los contratados por las élites de extrema derecha, las élites económicas y políticas del país. Entonces, el Ecuador se dedica a pagar la deuda, ¿no? Y para pagar la deuda destruye la inversión pública. Aquí viene la cifra que les quería dar. El Plan Anual de Inversiones, que es crucial en el presupuesto del Estado, es crucial precisamente para invertir en lo que es absolutamente necesario. Originalmente fue 1.733 millones de dólares. Este ministro de Finanzas lo ha incrementado, pero en el papel, solamente en el papel, y ahora es 1.850. Entonces, cuando yo reviso la ejecución presupuestaria, encuentro que hasta el mes de julio, de los 1.850 millones, son cifras del Ministerio de Finanzas, lo único que se ha desembolsado son 124 millones de dólares. 124 millones de dólares de un plan anual de inversiones de 1.850, es decir, el 6%. ¿Cómo no quieren ustedes que los hospitales del país tengan su servicio destruido o Solca, o no se le pague a Solca, o los jubilados no tengan dónde curarse, o que simplemente el sistema eléctrico no funcione y la seguridad energética no funcione? Concluyo señalándoles algo.
El año pasado el señor Lasso debitó, en el gobierno del señor Lasso, se debitaron más de 400 millones de dólares del SELEC, de la CELAC, el que es la empresa pública encargada de la seguridad energética. Le sacaron 400 millones de dólares y los pasaron a la cuenta del Ministerio de Finanzas a través de los llamados convenios de liquidez. Pero a Petroecuador le sacaron 1.900 millones. Debitaron a todas las instituciones públicas. Los débitos llegaron a 4.000 millones de dólares. Esos débitos, concluyo con esto, son siempre de corto plazo para problemas de caja. Pero lo que ha hecho este gobierno, como no tiene la plata para pagar, lo ha metido en el capítulo de la deuda pública interna. Y ahí está, pero no se ha podido pagar. Entonces, concluyo, Isabel, diciendo, lo que estamos viviendo en el sector eléctrico, en el sector de la salud y en cualquier otro sector público que ofrezca servicios públicos, como el de la educación, es el resultado de la destrucción de la economía pública, con dos propósitos. El uno, para hacer negocios privados, para entregar el patrimonio del Estado a privados y también para realizar contratos privados, como estamos viendo desde hace tiempo. Y el otro, el fundamental, o no el fundamental, pero otro de los fundamentales, de las razones fundamentales por las que se ha hecho esto, porque dicen que este Estado es muy grande, que hay que reducir el gasto público, 38% del tamaño del Estado ecuatoriano, el tamaño de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, es 51%. Ok, creo que es fundamental esto que ha situado Marco para que nos permita entender justamente la relación entre el debilitamiento estatal y los apagones que vivimos hoy por hoy, pero también la destrucción de la salud, de la educación, entre tantos otros aspectos. Y quizás si a ello le sumamos lo que ya mencionaba Ramiro respecto a esta normalización del fracaso, esta autocomplacencia, de alguna manera, creo que me da pauta también para darte la bienvenida, Alejandra, y pedirte una lectura general sobre qué es lo que realmente está pagado en el país hace ya 7 años, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Un gusto compartir con Ramiro y con Marco. A ver, yo quisiera sumar algunos elementos a lo que se ha planteado. Yo creo que hay un elemento que no se ha mencionado y que me parece central y no podemos, digamos, negarlo, que tiene que ver con la crisis climática. Es una crisis climática global y regional, digamos que es la base sobre la cual, el actual gobierno y los gobiernos anteriores han operado, ¿no? Y esa crisis climática, vista desde una perspectiva, desde quienes creemos en una propuesta de izquierda, digamos, en una lectura diferente a lo que implica el capitalismo verde, es una crisis generada por el propio sistema y orden mundial del capital, ¿no es cierto? Pero es una crisis climática que está afincada fundamentalmente en el consumo y en la predominancia de los combustibles fósiles, ¿no? Y de los proyectos extractivos que son los que atraviesan América Latina, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento central para entender. El Ecuador es un país que no solamente tiene economías de enclave y que están ajustadas, digamos, a la discusión extractivista, sino que ha construido élites extractivistas que están acostumbradas a ser subvencionadas por el Estado, invertir muy poco, hacer poca transferencia tecnológica, educativa, etcétera, y estar acostumbrados a que el Estado les subvencione y les subsidie, ¿no? Creo que ese es un elemento central y ya voy a explicar por qué. Creo que el segundo elemento que me parece fundamental tiene que ver con el proyecto, efectivamente, que están desplegando las élites en el Ecuador y que es un proyecto que yo creo que hay que analizarlo mejor porque neoliberalismo ya nos dice absolutamente todo lo que está pasando. Es decir, el neoliberalismo no solamente entendido como un aumento de la tasa de ganancia o como una desregularización del mercado o los negocios privados, ¿no? Que tiene mucho que ver con el desmantelamiento del Estado, de lo público y de la inversión social, pero que también en el Ecuador se ve, se siente, ¿no? Pareciera que es un proyecto que es una ofensiva brutal sobre los territorios y que busca disciplinar también a los sectores populares y medios que se han ido derechizando efectivamente con el pasar del tiempo, digamos, de las élites ni quiero hablar porque son obviamente hacia la derecha y defensoras de sus propios intereses y que yo caracterizaría además como élites parasitarias que son las élites ecuatorianas, ¿no? Creo que ese proyecto neoliberal o de capitalismo brutal, de neoliberalismo de guerra, no sé ya en este punto cómo llamarlo, ¿no? Tiene en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, un elemento que a mí me parece central y que tiene que ver no solamente con el desmantelar el Estado y la inversión social, sino generar una serie de climas alrededor de esto y con eso me refiero a
cómo en estos días, por ejemplo, hemos visto que a la par de los apagones y de la suspensión de agua en ciertos sectores, sobre todo de Guayaquil, de Esmeraldas, etcétera, que son sectores abandonados históricamente, pero que además de eso viven todas las consecuencias de la aplicación del famoso Plan Fénix, del conflicto armado interno, etcétera, etcétera, y de toda la apuesta que hay detrás de eso, han visto recrudecer, digamos, sus propias comunidades en estos días de apagones. Pareciera, no me atrevo todavía a caracterizar lo que está pasando, pero es una especie de pantalla, ¿no es cierto?, de laboratorio que se está instalando en los territorios más empobrecidos y precarizados del país, que combina esta idea de apagones y de retiro de agua que ya ni siquiera tenían porque compran a los tanqueros, ¿no?, con una especie de proyecto de militarización y también de paramilitarización en todos estos sectores. Creo que ahí hay que ponerle un ojo al tipo de proyecto neoliberal que las élites están desplegando en nuestro país, porque es una especie de combinación entre un modelo muy parecido al colombiano de los años 80, mexicano en algún momento, pero también hay un laboratorio de desmantelamiento y de naturalización de lo que decía Ramiro, el desprecio, el fracaso, ¿no es cierto? Y que yo creo que tiene que ver con un modelo bastante parecido al fujimorista de los años 90 en el Perú, ¿no? Entonces creo que hay que todavía seguir indagando cuál es el modelo del que estamos hablando. Hay cosas que se repiten de las élites ecuatorianas, su carácter extractivista, parasitario, subsidiario, etcétera, pero también al mismo tiempo hay un proyecto que se está desplegando y que lo está desplegando con claridad este gobierno y el gobierno anterior, me atrevería a decir que es como más definido en el tema neoliberal y estos vínculos entre el capital legal e ilegal desplegado en nuestro territorio. Sumado a esto, me parece a mí que efectivamente parte del proyecto de las élites tiene que ver con lo que hemos señalado y que varios analistas lo han planteado a lo largo de estos días. No es un problema de que, uy, nos cayó el apagón, uy, ahora recién nos acabamos de ver, uy, disculpas, dice la ministra Inés Manzano por no avisarles a tiempo, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es no solamente una falta absoluta de planificación, ¿no es cierto?, y de poder tener una perspectiva diferente. Ya se sabía, todo el mundo dice, ya se sabía, esto iba a pasar en los fenómenos del Niño, en la crisis climática, si es que además de eso hay un abandono sistemático del parque termoeléctrico, si a eso además se suma la desigual distribución de todas las plantas hidroeléctricas en el país y de los problemas que veníamos acarreando, resulta que no es un uy, ahora nos agarra, qué terrible, pongamos todos el hombro, sino que tiene que ver con una falta, digamos, no solo de política pública, sino con un proyecto explícito de desmantelamiento de las capacidades del Estado y de la capacidad del Estado para resolver y generar inversión social, ¿no? Y yo creo que eso es central porque lo que nos muestra también, ¿no es cierto?, es que hay una especie de naturalización del colapso. Bueno, así es. Así está todo está mal, ya está, es nuestra culpa, arrimemos el hombro. Y yo quisiera poner aquí dos elementos más y con eso cierro, y tienen que ver con que a esa crisis climática lo que le correspondería al Ecuador, ¿no es cierto?, es no solo cumplir con las consultas populares que claramente han dicho que no quieren minería y no quieren petróleo, sino que además el Estado está subvencionando a las mineras, o sea, nos piden arrimar el hombro, pero resulta que los sectores que no arriman el hombro son precisamente las mineras transnacionales y son los sectores en donde este gobierno tiene además puestas sus acciones, ¿no? Lo hemos visto en Palo Quemado y lo vemos en otra serie de proyectos. Son las empresas mineras las que tenían que haber generado plantas hidroeléctricas y sin embargo el Estado está subvencionando a las empresas mineras y está subvencionándoles, digamos, y digamos como una especie de privilegio que ningún ecuatoriano tiene y al mismo tiempo estamos comprando energía cara, ¿no? Entonces no hay un sinsentido ahí, pero sin embargo hay, ¿no es cierto?, una discusión clave y es que a pesar del cambio climático y de la crisis climática, del colapso que esto implica y de los flujos de sequía y demás que está viviendo todo y de los incendios que está viviendo todo el continente, hay una insistencia en hacer las cosas exactamente como ha venido haciéndose en los últimos 50 años, que termina siendo subvencionar a los sectores extractivos. Y un último elemento que quisiera yo ahí plantear es la enorme crisis económica que estamos viviendo. Es decir, con este tipo de improvisaciones, proyectos de desmantelamiento de lo público, falta de planificación, ¿qué posibilidad de reactivación económica hay en el Ecuador? Pareciera que lo único que les interesa reactivar es el sector minero, los ciertos sectores donde están los negocios privados, ¿no es cierto?, que van a justificar después la privatización de varios sectores estratégicos, ese es parte del proyecto neoliberal, pero también al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que nos muestra esto finalmente es que no
no hay ningún interés de este gobierno, ni el anterior, y así podemos seguir, digamos, fundamentalmente de estos últimos 3 gobiernos, de generar algún tipo de política económica que pueda reactivar efectivamente a quienes generan empleo, que no son precisamente ni las mineras ni las petroleras, que son los otros sectores de este país, que son los que sí arriman el hombro, los que se levantan a las 4 de la mañana y los que no tienen ningún tipo de subsidio, a diferencia de los sectores más ricos de este país, ¿no es cierto? Y que sin embargo son los que tienen que asumir todos los costos y además todas las pérdidas de lo que implica esta crisis económica, ¿no? Yo haría un llamado final a pensar en que el análisis que hagamos sobre lo que está ocurriendo en este país ponga también en el centro la discusión sobre el cuidado, que está siendo uno de los elementos centrales en sectores en donde no hay, por ejemplo, para las mujeres. ¿Qué significa que no haya luz? ¿Qué significa recluirnos en la casa? ¿Qué significa no poder tener agua? ¿Qué significa para las mujeres que sostienen las comunidades urbanas y rurales tener que buscar agua para resolver su vida cotidiana? ¿Qué significa para la gestión de toda la crianza de niños y niñas? ¿Qué pasa con los territorios, ¿no? Yo creo que ese es otro de los elementos que estamos viendo, digamos, y que me parece que es central en el análisis de la política de este país. También el cuidado es parte del análisis de nuestra discusión. Gracias, Alejandra. Para nosotros aquí en el programa era justamente fundamental salir del relato de la incompetencia, que sí, que son incompetentes, pero justamente marcar esto que ustedes han traído sobre la mesa, ¿no? Que hay un modelo de país que se está gestando y que finalmente lo que busca es llenar los bolsillos de las élites, está al beneficio de ciertos grupos económicos. Y quizás desde ahí volver contigo, Ramiro, y preguntarte más bien tu lectura sobre los planes que tiene el gobierno y el sector privado que podrían tener para esta coyuntura. Tú mencionaste algo sobre el tema de las barcazas turcas y lo que esto implicaría en términos de importar y privatizar el suministro eléctrico. Te iba a dar la palabra, pero me están ahorita diciendo que necesitan ir a una pausa para ajustar unos elementos, pero volvemos contigo, lo siento. Seguimos con más de Frente Radiosa conversando sobre los apagones del gobierno de Daniel Noboa. Nos acompañan para conversar al respecto Alejandra Santillana, Ramiro Aguilar y Marco Flores. Ramiro, ahora sí, perdón, te doy la palabra. Un poco en la línea de lo que hemos venido conversando en torno a esta relación entre el debilitamiento estatal y los apagones que vivimos hoy por hoy. Tú mencionabas ya algo en tu primera intervención respecto a lo de las barcazas turcas, lo que esto implicaría en términos de importar, privatizar incluso el suministro eléctrico. En tu opinión, ¿cuáles son los planes, los intereses que se están moviendo hoy por hoy de cara a los apagones en este caso? Vamos a juntar lo dicho por Marco y lo dicho por Alejandra en un análisis lo más práctico posible. Marco dice que este año se tienen que pagar cerca de $8.000 millones por concepto de deuda. ¿Quiénes son al final del día los acreedores del Ecuador? Porque esto de la deuda siempre suena un poco medio extraterrestre, pero no se ha auditado nunca a los tenedores de bonos de la deuda pública ecuatoriana. Jamás. Cierto es que se negocia en bolsa, que esos son bonos electrónicos, todo lo que ustedes quieran, pero resulta que en el Ecuador los principales acreedores del Estado ecuatoriano como tenedores de bonos resultan ser estas élites parasitarias y especuladoras que ha mencionado Alejandra. Es decir, son los grandes grupos económicos, los grandes grupos financieros quienes compran bonos generalmente, además de la mano de campañas especulativas previas. Es decir, el Estado ecuatoriano emite una cantidad de bonos, después juegan con este vaina del riesgo país y de la cuestión, los compran a la baja y terminan siendo unos acreedores feroces. En un país donde además, y retomo otro de los puntos que acaba de poner Alejandra en el debate, los militares se prestan para todo. Al finales de la semana pasada, la noticia era que los militares iban a entrar a Mazar, a la represa, con un grupo de especialistas en temas eléctricos, militares también, y que iban a dar, a la par de asistencia a los técnicos en electricidad, seguridad a la represa. Entonces te están vendiendo la idea, y desde hace rato, de que muchos de los problemas del país además son consecuencia de sabotaje.
Y la gente que está extraviada desde hace años en esta dicotomía suicida de correísmo, anticorreísmo, se come el cuento, envenenada como está por el odio, se come el cuento, y entonces los militares se vuelven funcionales. A los militares lo único que les falta es que les pongan a contar billetes en alguna mesa y digan, vean, ¿saben qué? Como hay crisis, entonces vamos a dejar a los militares que vayan y cuenten el presupuesto, que ejecuten el presupuesto. Lo que Marco menciona, que es un nivel bajísimo de ejecución del presupuesto, que implica al final del día, como lo ha dicho Marco muy bien, que formalmente, es decir, en los fríos números tú tienes cantidades asignadas a los servicios públicos, pero que en realidad Finanzas cerró el grifo y no les da un centavo. No les da un centavo. Solo falta que pongan ahí a un militar en finanzas y digan, no, ahora vamos a decir hacer que los militares ejecuten bien el presupuesto. Tenemos tres cosas entonces que son extremadamente peligrosas. Unas élites especulativas y parasitarias acreedoras del propio Estado, que han hecho todo lo posible a través de los acuerdos con el Fondo Monetario de conservar lo único que les importa, es decir, el dinero suficiente para que el Estado ecuatoriano pague los vencimientos de los bonos. Estas mismas élites parasitarias y especuladoras hacen lo posible por hacer de la crisis una oportunidad de negocio. Para ello, el tema de la barcaza me parece un ejemplo clarísimo. Y además, los militares que se prestan para todo. Y este falso vínculo entre lo que es deficiente prestación de servicios con un eventual sabotaje de los servicios, y que para eso los militares están ahí. Y en la realidad, en la cruda realidad, cuando hubo un incendio forestal de magnitudes importantes en la provincia de Loja, el gobierno ecuatoriano tuvo que llamar a la Fuerza Aérea del Perú para apagar el incendio. Es decir, la Fuerza Aérea ecuatoriana no tenía ni aviones, ni personal, ni helicópteros, ni nada. Tuviste que llamar a la Fuerza Aérea del Perú en algo que los medios lo pasaron de agache, ¿no? Que a mí me parece muy, muy decidor de hasta qué punto incluso las Fuerzas Armadas son incompetentes, funcionales e incompetentes. Y cuando te falta energía, tienes que tratar de convencerle a Colombia de que te venda energía. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, a ver, si un Estado no puede darme bienestar, si un Estado no puede darme seguridad, si un Estado no puede apagar un incendio, si un Estado no puede dotar de energía a su aparato productivo, ¿para qué está el Estado? Y la respuesta desde la óptica del neoliberalismo es: hay que reducir el Estado al mínimo porque la empresa privada es capaz de hacerlo todo. Y han llegado al absurdo de plantear en esta crisis energética como gran logro que las empresas privadas pongan a andar sus propios generadores, con diésel subsidiado. O sea, mientras incrementa el precio de los combustibles para el resto de cristianos, para las empresas se subsidia el diésel. Y en este contexto, cierro mi opinión, en este contexto tenemos además una gran manipulación mediática, Isabel. Es decir, los focos, al igual que en la pandemia, no están en los muertos de la pandemia. Durante el peor momento de la pandemia, si no habría sido por las cadenas internacionales, los muertos en Guayaquil, tirados en las calles, o los enfermos que fueron enviados a morir a su suerte, no se visualizaban. Igual ahora, los grandes medios de comunicación no visualizan la gran magnitud, es más, te plantean unos discursos simplones de qué hacer para ahorrar energía, de qué hacer para ser productivo en crisis. Un discurso simplón, pero también es funcional. Entonces ves que hay dos elementos de la sociedad que deberían ser, a ver, en el periodismo crítico, y se vuelve funcional. Y en los militares, que deberían estar ahí para resolver problemas, se vuelven funcionales. A la sociedad ecuatoriana no le sirve que estén los militares disfrazados de militares, siendo un poco irónico,
en la represa Mazar y diciendo que van a ayudar a los técnicos especialistas en generación de electricidad, porque eso es una payasada. En ese contexto, ¿no? Te repito, élites corrompidas, oportunistas, especuladoras, pero que están haciendo un gran negocio con el tema de la deuda, un gobierno que está haciendo negocio con el tema de la deuda y con el tema de de prestar estos suplementos deficientes para paliar la crisis de los servicios públicos, militares disfrazados de militares, que cuando tuvieron que apagar el incendio en Loja, no les quedó más remedio que llamar a la Fuerza Aérea del Perú. Si no hay instituciones, Isabel, es decir, si ves que toda la institucionalidad del país se cae a pedazos, entonces la pregunta que le queda al ciudadano es, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago? Y la respuesta que te dan los simplones del gobierno es, oiga, póngase a rezar. Es triste, pero es verdad. De hecho, en el guión que teníamos preparado, la siguiente pregunta para Marco era justamente cómo se prepara el Estado Nacional para el calentamiento global, sus efectos en el territorio, si puede un Estado liberal encarar un escenario tal como lo describió Alejandra muy bien. Pero me parece que queda casi que fuera del lugar. Más bien la pregunta sería, Marco, ante esta absoluta desinversión a la que tú misma hacías alusión, estas élites parasitarias que ustedes bien han descrito, ¿es ¿estamos todavía ante un estado viable o estamos a puertas del fracaso? ¿Cómo podemos como ciudadanos vivir con tanta incertidumbre, pensando que además siempre podemos estar peor? No, nunca pensé que íbamos a llegar a esto, pero ahora ustedes están ahí en las cabinas de la radio a oscuras. Entonces, más bien en torno a eso, pedirte una reflexión, Marco. La respuesta a eso la tiene la gente, ¿no? Si la gente ha tenido 7 años transitando en este camino, si después de 7 años la gente quiere seguir transitando en este camino, es no solo que quiere más de lo mismo, sino lo mismo de lo peor. Pero si por el contrario, luego de 7 años, aunque es un largo tiempo, la gente ha reflexionado y se da cuenta que este no es el camino adecuado, entonces tiene que elegir otro tipo de gobiernos con otra concepción de la política económica, de las políticas públicas en general, del quehacer del Estado. Entonces, la respuesta de la viabilidad o no que pueda tener el país lo tiene la gente en la próxima elección. Este es un país que está caracterizado por la pobreza. Aquí hay 7 millones de personas pobres, según dice el INEGI. Y lo más triste es que son personas, cambian los nombres, pero el número se incrementa, que nacen pobres, viven pobres y mueren pobres. Es decir, que la pobreza se está trasladando de generación en generación. Y la pobreza no es solamente la dificultad para juntar un plato de comida o llevar el pan a la mesa a la familia. La pobreza es no poderse educar. La pobreza es no poderse curar. Imagínense la tragedia que es para un padre, para una madre, de no poder conseguir una escuela para que su hijo vaya a estudiar o no tener cupo en la universidad. El ver a un ser querido que no puede ser atendido en la seguridad social, en los hospitales de la red pública en general, donde hay más de 8.000 cirugías represadas por falta de todo. Y eso lo dice el mismo Seguro Social. Bueno, esta es una tragedia. Si la gente no se despierta ante esto, y si la gente no se sacude de este camino, entonces la respuesta a tu pregunta es que el país seguirá, en el mejor de los casos, marchando en el propio terreno. Esto es, en el desastre económico, en la resignación y en esta agonía lenta, ¿no?, que tiene el país. Pero si por el contrario la gente toma otros caminos, otros derroteros, y además exige que se cumplan esos otros caminos, este es un país que tiene plena salida. La economía es una ciencia muy noble, y si está bien manejada no solo requiere, bien manejada no solo requiere conocimiento, que no existe en quienes están manejando la economía. Requiere también que no hayan intereses en conflicto, que tampoco existe. Entonces, si es que está bien manejada la economía, comienza a resucitar, comienza a reverdecer
y entregar las posibilidades, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que le quiten las posibilidades de progreso. Y aquí las posibilidades de progreso han sido arrebatadas a un alto componente de la población ecuatoriana y han sido concentradas en una élite, porque esto que ocurre con el Estado, como decía hace un momento en la primera pregunta que contesté, se produce primero para hacer negocios y luego para apoderarse de los principales activos del Estado. Déjenme darles un par de datos nada más para que ustedes puedan, yo sé que conocen, pero el dato para que ustedes puedan apreciar lo inmenso de la desgracia. Cuando Moreno llegó al poder, el Ecuador no le debía un solo centavo al Fondo Monetario Internacional. Eso tiene que ver con lo que estaba diciendo Ramiro hace un momento. No le debía un centavo. Al 30 de agosto de este año, el Ecuador le debe 12.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, de los cuales alrededor de 4.000 son intereses y recargos. Y de esos 12.000 millones de dólares que entraron, al igual que el resto del incremento de la deuda, por la ventana, por la puerta y salieron por la ventana, no se usó nada para incrementar los activos, solamente se incrementaron los pasivos. Y lo fundamental es mirar las dos hojas del balance, ¿no? ¿Qué pasó con los activos y qué pasó con los pasivos? Cero, no lo incrementaron. Gracias. ¿Cómo puede ser posible semejante cosa? Entonces, llegamos a un punto en que si la gente no reacciona, aquí podemos decir lo que quiera sobre la economía. Aquí podemos traer a Joseph Stiglitz a que maneje la economía. Si la gente no reacciona, el panorama va a seguir siendo el mismo. Quiero concluir, al darle la razón a Ramiro, simplemente añadirle una cifra. En el año 2020, el Ecuador cambió su deuda con los tenedores privados de bonos. Y los nuevos tenedores de bonos, los nuevos bonos sacó el Ecuador los 2030, 35 y 2040. Reemplazaron a 11 paquetes de bonos que tenía el Ecuador. Se adquirieron a menos del 40%, pongamos en números redondos del 40%. ¿Saben lo que ha pasado ahora? Ahora los bonos 2030 están al 75% del valor nominal. Significa una utilidad de más del 90% solo en el precio, más los intereses. ¿Por qué? Porque la receta es la misma. Primero, convenio con el Fondo Monetario, porque eso garantiza el pago de la deuda. Segundo, acumulación de reservas internacionales. Tercero, destrucción del patrimonio del Estado. Y sobre las reservas internacionales, es que la gente tiene que enterarse y tiene que saber lo que está pasando en el país. El año pasado se bajaron más de 4.000 millones de la reserva internacional. ¿Se acuerdan ustedes que decían que no se puede tocar la reserva porque ponía en riesgo la dolarización? Se bajaron 4.000 millones y metieron en el presupuesto. Lo usaron para gasto corriente, para pagar la deuda y para sacar la plata también. Y los convenios de liquidez, los llamados así convenios de liquidez, son los que viabilizaron eso. Entonces los neoliberales criollos no dijeron nada, aplaudieron. Ellos que habían criticado tanto que se toque la reserva. Y entonces el año 2023 terminó con una reserva de 4.400 millones de dólares. Se bajaron más de 4.000 millones, como 4.500. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en los primeros 7 meses del año? Hasta septiembre 13, casi 9 meses. La reserva internacional está en 8.687 millones, de manera que no hay plata. Yo un poquito voy a discrepar con lo que decía Alejandro al principio. Yo soy un defensor a muerte de la naturaleza, ¿no? Me opongo absolutamente a todo tipo de extractivismo. Y creo en la economía verde y en todo este tipo de cosas que no tenemos el tiempo para explicar. Pero la sequía también le llega a Colombia, y Colombia no tiene el problema de energía eléctrica que tenemos nosotros. Igual podríamos decir del Perú, a pesar de la destrucción ambiental que está secando el Amazonas. En fin, es aquí, donde deliberadamente se dejaron destruir los servicios públicos, entre esos el servicio de energía eléctrica, sin dar mantenimiento al parque termoeléctrico, sin Marco, terminar, te voy a ir cortando por temas de tiempo.
pero no sé si quieras decir una última frase o para Sí. cerrar la idea. Sin Ajá. terminar las hidroeléctricas, que faltaba poco para terminarlas y que estaban en ejecución. Esto no es de gana, no es de gana lo que ha sucedido, no es que viene de la nada. Esto tiene un propósito bastante bien definido por las élites económicas, que son las que han destruido el país. Si yo tendría que concluir, me he pasado estudiando economía toda la vida, ¿cuáles son las dos causas fundamentales de los retrasos de los países, fundamentalmente del Ecuador? Primero, los malos gobiernos. Primero, los malos gobiernos, unidos a la muy mala economía. Y ahí añadiría yo la segunda causa fundamental, la resignación de la gente. Muchas gracias, Marco. Vamos ahora sí, le voy a dar la palabra a Alejandra y contigo vamos a concluir. Me interesaría justamente profundizar en torno a la política, los sentidos, las reacciones de la gente, que es un tema importante, pero quizás situando otro elemento, Alejandra, y es justamente la política del miedo, que ya se ha topado en el programa, pero creo que hay que reforzar esta idea, porque finalmente desde Moreno hemos vivido más días de estados de emergencia que nunca. Entonces, a propósito de eso, también preguntarte qué es lo que quieren inocular en la sociedad y en qué medida han sido eficaces para desmovilizarnos y para que hoy por hoy impere esta sensación de fracaso y quizás resignación. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, yo, digamos, no creo que, ahí difiero contigo, Marco, es decir, sí es cierto que la gente, digamos, el pueblo, nosotros, tenemos responsabilidades en el momento de tomar decisiones, pero creo que hay que construir esas decisiones de manera mucho más compleja, ¿no? El pueblo no es uno solo, no tiene solo un sentido y solo lo expresa de una manera, digamos, coherente en cada uno de sus actos, ¿no? Sino que somos seres contradictorios que tienen además ambivalencias y que tienen además la capacidad, digamos, de reaccionar frente a contextos y escenarios específicos. En otros momentos del país hubiéramos reaccionado con levantamientos, con paros, con movilizaciones, y sin embargo, parte del proyecto de las élites en el Ecuador ha sido el disciplinamiento a punta terror y miedo. Es decir, si la gente no reacciona, no es porque está aceptando necesariamente este modelo con todas las letras, digamos, y aceptando con consentimiento convencido. No creo que este sea necesariamente un pueblo neoliberal, digamos, que está, yo veo, por ejemplo, la población limeña, ¿no? Lima, Perú, y en Lima tienes un componente alto de neoliberalismo y de una subjetividad convencida, que vota convencida por los proyectos neoliberales, ¿no? Yo creo que en el Ecuador todavía no vivimos ese fenómeno a pesar de la derechización de la sociedad. Y me parece precisamente que las muestras de eso están en las diferentes consultas que han habido y en ciertos elementos que vemos. Es decir, cómo explicar, por ejemplo, que en la última consulta de Noboa la gente haya votado en contra de la flexibilización laboral y con todo este proceso, digamos, que estaban intentando imponernos y en contra del arbitraje internacional. Ahí vemos algo, ¿no? Y por otro lado votan efectivamente por las fuerzas militares y por los militares. Ahí sí hay un consenso en relación al proceso de militarización y la mano dura. Pero no creo que los sectores populares y medios, digamos, absolutamente y convencidos voten hacia un proyecto neoliberal. Y yo creo que el tema ahí, y podemos decir lo mismo en las consultas populares en contra de la minería y en contra del petróleo, etcétera, ¿no? Que vemos ahí algo, vemos además, digamos, por ejemplo, para la consulta del Yasuní, que son los sectores populares, sobre todo los que votan sí al Yasuní, son los sectores altos los que votan no al Yasuní. Ahí vemos cosas que que hay que analizarlas con mayor finura de cómo está respondiendo los sectores y, digamos, la población en el Ecuador. Y creo que eso tiene que ver con una cosa que sí es real y es que hay una transformación de la subjetividad de la clase trabajadora, de los sectores populares, de los sectores medios, y que es una cosa a la que hay que ponerle ojo, sin duda. Pero no creo que el punto sea solo responsabilizar a la gente, sino que creo que ahí hay un elemento central que le corresponde a las fuerzas políticas que no están mostrando, que no estamos mostrando, pues, alternativas reales que puedan permitir que amplios sectores de la población se vayan hacia una cosa diferente que no sea esta cosa horrorosamente neoliberal de desmantelamiento de lo público, etcétera, etcétera. Ahí hay algo que nos está diciendo este país de manera contradictoria y compleja, pero que hay que analizar de manera más fina. A mí me parece que sigue estando pendiente la construcción de un proyecto alternativo que no sea solamente afincado en la discusión de lo nacional popular, del extractivismo
extractivismo como única forma de resolver los problemas del Estado y de la inversión y del presupuesto, sino que amplíe sus horizontes a todo aquello que América Latina nos ha dicho y que ha dicho el pueblo ecuatoriano a lo largo de varias consultas y en varios momentos, ¿no? Y que están presentes, por ejemplo, en los paros del 2019 y el 2022. Hay ahí elementos, digamos, ¿no? No digo completos, pero sí hay elementos que creo yo que ameritan que escuchemos exactamente qué está pasando con esas transformaciones subjetivas de los sectores populares y de la clase trabajadora. Un segundo elemento me parece que efectivamente, digamos, la discusión del miedo, y no es solamente el miedo, digamos, y el terror como forma de disciplinamiento. Creo que hay narrativas que se han ido construyendo que a mí me llaman la atención y me preocupan sobremanera y que son propias de un tipo de neoliberalismo, sobre todo un modelo más fujimorista, que es la idea del desprecio hacia el otro, hacia la otra, hacia la vida del otro, hacia lo que pasa con la cosa pública, con lo que pasa con la cosa comunitaria. Pareciera que no nos interesaría eso, o que se está gestando un proyecto, digamos, que tiene esos rasgos y que sin duda la idea de sabotaje, como decía Ramiro, le es muy útil, porque entre zarigüeyas saboteadoras, ¿no es cierto?, como decía el ministro, y declaraciones como el sol es un planeta, y con todas estas cosas que se inventan cada vez y cuando quieren generar algún tipo de justificación absurda, ¿no? Lo que se está construyendo siempre es esta idea de que hay alguien detrás de todo esto, una sospecha de que no es un problema de las élites, sino es de otro actor que está ahí, digamos, saboteando al Estado. Y creo que hay que ponerle mucho ojo, porque precisamente más allá de nuestras críticas a lo que puede haber generado la RC en su momento, es necesario que nos sentemos a pensar cuál es el proyecto que queremos para este país de cara a las elecciones del 2025 y con una alianza truncada de las izquierdas, pero al menos con un proyecto programático, elementos programáticos, que es lo que se ve, lo único que quedó, digamos, de ese proceso. Y finalmente a mí sí me parece, ¿no es cierto?, que en ese proceso de disciplinamiento y terror está el terrorismo económico del Fondo Monetario, pero también está el terrorismo o el terror que está generando no solamente el Estado con los militares y esta cosa compleja, ¿no?, que tú muestras, Ramiro, como esta incompetencia de los militares, este desmantelamiento de las capacidades públicas y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este fortalecimiento de los militares como únicos salvadores de cualquier problema que suscite en el país, ¿no? Entonces quiero dejar sentado eso como una idea de que efectivamente el proyecto de las élites apuntan a disciplinar al pueblo ecuatoriano por la vía tanto, ¿no es cierto?, de la militarización y los vínculos con el paramilitarismo, como por el proceso de endeudamiento y de políticas neoliberales que están desmantelando no solo lo público, sino la idea de lo público entre nosotros. Gracias, Alejandra, a Marco, a Ramiro, por haberse dado el tiempo de acompañarnos esta tarde, a pesar de lo complejo de la vida en esta situación de los apagones que se viven en el Ecuador. De verdad, muchas gracias de corazón por haber estado aquí y acompañarnos esta tarde. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego.